Hola, muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial. Espero que se encuentren muy bien. Les habla su profesor de química Nelson Andrés Amador Salazar. En el día de hoy quiero compartir con ustedes en un video una información muy sencilla, muy concreta. Tiene que ver con la resolución de uno de los talleres, una de las actividades propuestas recientemente, y quiero grabar la solución como un ejercicio de retroalimentación para que puedan revisar la forma en que realmente se resolvían estos ejercicios. Es información que servirá para quienes resolvieron el taller, pero pues obviamente también para todos aquellos que requieran información sobre las leyes básicas y fundamentales de los gases. Vamos entonces a resolver estos ejercicios. Acompáñenme. Bueno, muy bien, vamos entonces a intentar resolver estos ejercicios que hemos propuesto en el taller que mencioné. Aquí vamos a encontrarnos unos datos importantes que hacen parte del análisis que vamos a tener en cuenta para desarrollarlo. Dice, un gas se encuentra en el interior de un recipiente ocupando un volumen de 1400 mililitros a 300 grados Celsius y 2600 milímetros de mercurio. Estos son datos importantes que me están dando en términos de volumen, en términos de temperatura y en términos de presión. Vamos a sacarlos para acá. Vamos a decir que el volumen es 1400 mililitros, temperatura 300 grados Celsius y presión 2600 milímetros de mercurio. 2600 milímetros de mercurio. Luego nos dice, determine la presión que el gas ejercerá, es decir, nos está hablando que en un futuro vamos a someter al gas a una presión. ¿Qué presión ejercerá sobre las paredes del recipiente que lo contienen si se comprime hasta que su volumen se reduce a la mitad? Quiere decir que si el volumen inicial del cual me hablaron era 1400 mililitros, al reducirlo a la mitad pues serán 700 mililitros. Este es el volumen 2. Y me dicen que se reduce a la mitad y que la nueva temperatura es de 215 grados Celsius. La nueva temperatura, la 2, 215 grados Celsius. Entonces aquí tenemos unos datos que son volumen 1, temperatura 1, presión 2, que es la que tengo que encontrar, volumen 2, temperatura 2. Recordemos por favor que siempre que se vayan a resolver ejercicios es importante tener en cuenta las unidades en que se encuentra cada variable. Por ejemplo, recuerden que los volúmenes deben estar expresados en litros, por lo tanto 1400 mililitros equivalen a 1.4 litros, es simplemente dividir entre 1000, ¿verdad? Las temperaturas hay que trabajarlas en grados Kelvin, por lo tanto estos 300 grados Celsius lo que hacemos es sumarle 273. Entonces tenemos 573 grados Kelvin. Le sumamos 273 para que quede convertido inmediatamente en grados Kelvin. Muy bien, ahora entonces vamos a tener en cuenta las presiones. Por favor tengan presente esto. Una presión en milímetros de mercurio o en torricelis debe ser pasada a atmósferas y lo que hacemos es trabajarlo con su equivalencia, que son 760 equivalentes a una atmósfera. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es tomar estos 2600 milímetros de mercurio, lo dividimos entre 760 y ahí inmediatamente queda convertido en atmósferas, 3.42. Estos son 3.42 atmósferas. Luego tenemos esto, volumen 2, 700 mililitros, convertidos a litros son 0.7 litros. Y recuerden que a estas temperaturas expresadas en Celsius les vamos a sumar 273. Entonces son 200, 488. 488 Kelvin, que fue de sumarle 273. Muy bien, ya tenemos los datos expresados o las variables en las unidades en que deben estar. Ahora vamos a hacer el análisis de la ley. Tenemos volumen 1, volumen 2, temperatura 1, temperatura 2, presión 1, presión 2. Tenemos las tres variables repetidas, están dos veces. Eso inmediatamente nos quiere dar a entender que estamos trabajando con las leyes combinadas. Las leyes combinadas nos dicen que el volumen 1 y la temperatura 1 el volumen 1 y la presión 1. Volumen 1, presión 1 y temperatura 1 son volumen 2, presión 2, temperatura 2. Todas estas relaciones matemáticas son proporciones, hay que multiplicarlas en X. Entonces vamos a decir volumen 1, presión 1 por temperatura 2. Igual a temperatura 1 por las de arriba. Entonces tenemos temperatura 1, volumen 2 y presión 2.
En este caso, pues aquí cuando la tenemos ya lineal es muy sencillo hacer el despeje. Me están pidiendo encontrar la presión 2. Si yo necesito encontrar esta presión 2, pues la temperatura 1 y el volumen 2 pasarán a dividir. Por lo tanto, vamos a decir que la presión 2 es igual a temperatura 1 y volumen 2 que pasaron a dividir, y arriba nos va a quedar el volumen 1, la presión 1 y la temperatura 2. Y ya lo que vamos a hacer es reemplazar los valores. La presión 2 es igual a, entonces de una vez, el volumen 1, por aquí lo tenemos que es 1.4 litros. Por la presión 1, tenemos la presión 1 en atmósferas que es 3.42. 3.42 atmósferas por esta temperatura 2 que nos dicen acá que es 488 grados Kelvin. Y todo esto lo vamos a dividir entre la temperatura 1 que son 573 grados Kelvin, multiplicado por el volumen 2 que es 0.7 litros. Recordemos que en nuestras calculadoras este denominador lo vamos a utilizar en un paréntesis, entonces la cuenta la tenemos acá. 1.4, vamos a multiplicar todo lo que está en el numerador, 1.4 por 3.42 por 488, igual dividido, y vamos a abrir un paréntesis para introducir lo que está en el denominador, que es 573 multiplicado por 0.7. Cerramos el paréntesis, le damos igual, y esto nos dice que la presión 2 es igual a 5.82 atmósferas. 5.82 atmósferas es la respuesta de este primer ejercicio. Listo, muy bien. Ahora vamos a ubicarnos en el segundo ejercicio. Voy a correr estas hojitas un poco acá. Segundo ejercicio, creo que ahí se alcanza a visualizar perfecto. Dice, ¿cuántas moles de un gas se requieren para cuando se introduzcan en el interior de un recipiente a 1250 torricelis y 120 grados Celsius el volumen que dicho gas ocupe sea de 1520 mililitros? Datos que el problema nos está dando. Primero, nos pide que encontremos las moles. N, tengo que encontrar el número de moles. Luego, nos dicen por acá que las moles de un gas que se requieren para cuando se introduzca en el interior de un recipiente a 1250 torricelis, esto es una presión, 1250 torricelis y 120 grados Celsius, una temperatura, 120 grados Celsius, el volumen que dicho gas ocupe sea de 1250 mililitros. 1250 mililitros. Dentro del análisis pues vamos a tener en cuenta lo mismo. Las presiones deben ser expresadas en atmósferas, las temperaturas en Kelvin y los volúmenes en litros. Entonces 1250 mililitros son 1.25 litros. 120 grados Celsius, para convertirlo vamos a sumarle 273. Entonces tenemos 393 Kelvin. Y las presiones, recuerden, las vamos a dividir entre 760. Entonces decimos 1250 torricelis dividido 760. Esto nos da como resultado 1.64. Podemos trabajarlo con dos decimales. 1.64 atmósferas. Muy bien, de acuerdo a los datos que me están dando en el problema, dentro de su análisis tenemos volumen, temperatura, presión, y además tengo este dato importantísimo, la cantidad del gas expresada en moles. Eso nos ubica inmediatamente en la ecuación de estado. PV igual a nRT. Observen que aquí tenemos N, el número de moles. Entonces, sencillo, vamos a hacer el despeje. Si aquí tengo la ecuación de estado, la ecuación general, y me piden que encuentre el número de moles, en el despeje lo que acompaña a N, que es RT, que están multiplicando, vamos inmediatamente a pasarlos a dividir. RT queda dividiendo y arriba queda PV, la presión por el volumen. Simplemente reemplazamos los datos y decimos que el número de moles es igual a la presión, que para nuestro caso es 1.64 atmósferas, la vamos a multiplicar por el volumen, que aquí en litros es 1.25 litros, sobre la constante de los gases, que es 0.082 atmósferas por litros, sobre mol Kelvin por la temperatura, que es 393 Kelvin. Si de pronto hay alguna duda con respecto al valor de R, pues les recuerdo que aquí en el canal tenemos unos videos introductorios a las leyes de los gases en donde hacemos la explicación concreta de todo esto. En este caso simplemente resolver lo que tenemos acá. Tenemos entonces los datos.
Bueno, en este caso entonces lo que vamos a hacer es en la calculadora resolver estos datos. Tenemos en el numerador 1.64, lo vamos a multiplicar por 1.25 por 1.25 igual dividido, y vamos a abrir un paréntesis para resolver lo que está ubicado en el denominador, que es 0.082 multiplicado por 393, cerramos el paréntesis igual, y esto nos da 0.06. N es igual a 0.06 moles del gas que van a estar en el interior del recipiente. Muy bien, ya cuando nos ubicamos en este siguiente ejercicio, espérenme, lo acomodo aquí un poco, ya está. Nos habla este ejercicio de una mezcla de gases. Cuando estamos hablando de una mezcla de gases, indiscutiblemente estamos ubicándonos en la ley de Dalton, que nos habla de las sumatorias de los gases. Bueno, para determinar la presión total, pues es una sumatoria de gases. En este caso entonces tenemos que en el interior de este recipiente hay tiene capacidad para 2.25 litros, 2.25 litros, y dice que se somete a calentamiento hasta llegar a 500 grados Kelvin. Tenemos una temperatura de 500 grados Kelvin. Dice que los gases que se introducen en el recipiente, esa mezcla de gases de la cual me están hablando, son 4.25 moles de dióxido de carbono. Acá lo tenemos. Las moles de dióxido de carbono son 4.25 moles. Tenemos también moles de nitrógeno, 1.68 moles. N es igual a 1.68 moles para el caso del nitrógeno, y para el caso del nitrógeno tenemos, para el cloro tenemos 450 gramos. Estamos hablando de un W, 450 gramos de cloro. Muy bien, en este caso estamos hablando de cantidades de sustancias expresadas en moles de dióxido de carbono, en moles de nitrógeno y en gramos de cloro. Esto nos va a ubicar en la ecuación de estado, pero pues en este caso haciendo uso de la ley de Dalton. Dalton se apoya en la ecuación de estado también. Entonces, para poder encontrar la presión total en este recipiente, debemos ubicar la sumatoria de las presiones parciales. Entonces aquí tenemos, para determinar la presión, vamos a hacer uso en este ejercicio, voy a bajarlo aquí un poco para que se observen. Nuevamente nos vamos a apoyar en esta que es la ecuación de estado. Entonces tenemos que PV es igual a nRT. Para el caso de N, el número de moles en esta ecuación de estado, estamos haciendo referencia al dióxido de carbono y al nitrógeno, pero para el caso del cloro tenemos gramos. Entonces tenemos una pequeña modificación a la ecuación de estado que nos dice que PV es igual a WRT sobre PM. Con estas dos ecuaciones vamos a trabajar. Entonces vamos a proceder con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono está en moles, y lo que yo necesito encontrar es la presión que él va a ejercer. Entonces la presión del dióxido de carbono es igual a, notemos que para cuando hacemos uso de N, que es el número de moles, el volumen que está multiplicando va a pasar a dividir. Va a pasar a dividir el volumen, y arriba nos va a quedar nRT. Para este caso entonces decimos que la presión del dióxido de carbono es igual a, número de moles del dióxido de carbono son 4.25 moles por la constante R, que es 0.082 atmósferas por litros sobre mol Kelvin. Lo vamos a multiplicar por la temperatura, que en nuestro caso son 500 Kelvin, y todo dividido entre el volumen, que son 2.25 litros. En este caso pues vamos a resolverlo acá. Vamos a decir 4.25 multiplicado por 0.082 por 500 igual dividido entre el volumen, que son 2.25 litros igual. Esto nos da que la presión del dióxido de carbono es 77.44 atmósferas, la presión que hace el dióxido de carbono. Muy bien, vamos a continuar entonces con la presión que ejerce el nitrógeno. Se trabaja con la misma ecuación. Permítanme, separamos acá un poco esto. Entonces la presión que ejerce el nitrógeno es igual a, como el nitrógeno también está siendo trabajado en moles, pues el despeje va a quedar igual que este. Va a ser nRT sobre V, el volumen. Muy bien, entonces ahora vamos a reemplazar los datos y vamos a decir que la presión que ejerce el nitrógeno es igual a, número de moles del nitrógeno, en este caso 1.68 moles por la constante, que es 0.082 atmósferas por litros sobre mol Kelvin. Vamos a separar también un poco esto, que es la solución del anterior,
y por 500 grados Kelvin, que son la temperatura a la cual están los gases dentro del recipiente, y sobre el volumen, que es el mismo de 2.25 litros. En este caso, entonces, en nuestra calculadora vamos a decir 1.68 por 0.082 por 500 igual dividido entre 2.25. 2.25 igual, esto nos da 30.61. Entonces por acá la presión que ejerce el nitrógeno, es igual a 30.61 atmósferas. Ahora vamos a ubicarnos entonces en la presión que va a ejercer el cloro, teniendo en cuenta que el cloro está expresado en gramos, y vamos a despejarlo de esta ecuación. Si yo necesito encontrar la presión, el volumen va a pasar a dividir. Entonces la presión que ejerce el cloro es igual a WRT sobre PM por el volumen que pasó a dividir. La presión del cloro es igual a W, los gramos de cloro, que son 450 gramos, por la constante, que es 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin por 500 Kelvin. Y aquí vamos a tener especial atención con este dato porque el peso molecular del gas con el que estamos trabajando es el cloro. En la tabla periódica el cloro nos aparece con una masa de 35 gramos, pero como es cloro molecular dos veces, entonces serían 70 gramos por mol, multiplicado por el volumen, que es el mismo de 2.25 litros. Aquí sí prestamos especial atención porque en el denominador hay dos valores que van a ser introducidos dentro de un paréntesis. Entonces sería 450 multiplicado por 0.082 por 500 igual dividido entre 70 multiplicado por 2.25, cerramos el paréntesis, igual, y acá esto nos da 117. Entonces la presión que ejerce el cloro es de 117.14 atmósferas. ¿Ya? Ahora finalmente, como nos estaban pidiendo encontrar la presión total, pues entonces la presión total se saca con la sumatoria de los tres gases. Vamos a sumar estos tres valores que nos dio para el dióxido de carbono, que son 77.44, más lo que nos dio el nitrógeno, que es 30.61, más lo que nos acaba de dar del cloro, que es 117.14. Esto nos da como presión total 225.19. De la presión total son 225.19 atmósferas, que corresponde a la sumatoria de los tres gases que están introducidos en dicho recipiente. Muy bien, vamos a dejar hasta acá estos tres primeros ejercicios. Enseguida entonces grabaremos un nuevo video en el que abordemos estos últimos puntos, el ejercicio 4, 5, 6 y 7, pues que son relativamente sencillos. Para que no quede muy largo el video, entonces vamos a grabar una segunda parte, ¿está bien? Bueno, muy bien, hasta aquí entonces la información que quería compartir con todos ustedes. Un agradecimiento muy especial a todos aquellos que llegaron hasta esta parte final del video. De igualmente un agradecimiento a todos aquellos que se han suscrito, a todos aquellos que han dado like y que han comentado en varios de los videos que tenemos en este canal. Nos veremos en próximos videos en donde estaremos abordando un poco información que tiene que ver con la resolución de preguntas tipo prueba saber. Nos vemos en la próxima, que estén todos muy bien, hasta luego.